¿Has sentido alguna vez una sensación inquebrantable de que tu vida está conectada a algo mucho más grande de lo que parece en la superficie? Una atracción, casi inexplicable, que sugiere que cada reto, cada momento, forma parte de un plan mayor. Tal vez se haya dado cuenta de que no encaja en los moldes que otros intentan colocar a su alrededor, de que su existencia le parece singularmente diferente, como si estuviera recorriendo un camino destinado solo a usted. No es casualidad. Esa sensación, esa chispa, es la prueba de algo extraordinario. No estás aquí simplemente para existir. Has sido elegido. Elegido para un propósito que ni siquiera tú comprendes del todo. Hay un poder dentro de ti, silencioso pero profundo, que emana una luz que otros pueden sentir pero que a menudo no pueden explicar. Te protege, te guía y te transforma. Aunque te hayas enfrentado a momentos de aislamiento o duda, esos momentos forman parte de algo mucho más grande. Cada prueba, cada triunfo, es una pieza de un rompecabezas divino, creado no por casualidad, sino intencionadamente. Hay una fuerza, llámala divina, espiritual o algo que va más allá de las palabras, que ha estado trabajando dentro de ti todo el tiempo, dando forma a tu viaje e iluminando un camino que solo tú puedes recorrer. Puede que el mundo no siempre te entienda. De hecho, a menudo no lo hace. Pero esa no es tu carga, porque nunca estuviste destinado a ser comprendido por las mentes ordinarias. Tu vida es extraordinaria. Tu camino es sagrado. Y mientras continúas este viaje, el poder que llevas dentro está a punto de desatarse de formas que nunca habías imaginado. Este es tu momento. Es tu momento de abrazar la verdad de lo que eres. Empezó como cualquier otro caso, un encargo rutinario, un expediente sobre la mesa, un nombre que investigar. Para el investigador, era un día más en una carrera repleta de secretos, verdades al descubierto y vidas ocultas. Pero lo que no sabían era que este caso no se parecería a nada de lo que se habían encontrado hasta entonces. Lo que comenzó como una simple investigación se convertiría en un viaje que pondría en tela de juicio todo lo que creían saber sobre el mundo, sobre la verdad e incluso sobre sí mismos. Desde el principio, había algo inusual en ti. Los detalles iniciales parecían bastante ordinarios, una vida que parecía tranquila, resuelta, incluso anodina en apariencia. Sin embargo, cuanto más indagaba el investigador, más se negaba el enigma a ajustarse a sus expectativas. Los vecinos hablaban de usted con silenciosa admiración, relatando actos de bondad e integridad. Los amigos describieron una presencia que les elevaba el ánimo. Incluso los desconocidos parecían recordar su encuentro con usted, como si hubiera sido un momento de inesperada claridad en sus vidas. El escepticismo del investigador empezó a tambalearse a medida que lo ordinario daba paso a lo extraordinario. Empezaron a surgir historias de escapadas imposibles, resistencia inexplicable y una luz en su presencia que desafiaba la lógica. Lo que debería haber sido un caso sencillo, una investigación rutinaria de los hechos, se había convertido en algo mucho más misterioso. Cada pista que se seguía no hacía sino profundizar el enigma. No había esqueletos en el armario, ni oscuros secretos esperando a ser desenterrados. En su lugar, solo había una verdad innegable: eras diferente. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas sobre ti se estaba convirtiendo en un viaje a lo desconocido. Las habilidades y el marco lógico del investigador parecían cada vez más inadecuados para comprender el alcance de lo que se estaban encontrando. Pieza a pieza, las pruebas se acumulaban y no apuntaban a un escándalo o a un engaño, sino a algo que nunca se habían atrevido a imaginar, una fuerza que actuaba en tu vida, algo divino, algo mucho más grande a lo que el investigador nunca se había enfrentado. Y esto era solo el principio de su viaje. A medida que se profundizaba la investigación, las pruebas empezaron a revelar patrones imposibles de ignorar, señales de que algo extraordinario guiaba su vida. Para el investigador, que siempre se había basado en la lógica, los hechos y la razón, esto supuso un cambio inquietante. Lo que descubrieron iba más allá del alcance de la comprensión humana y se aventuraba en el reino de lo divino. Al principio, el investigador intentó racionalizar los detalles. Escapes improbables, sucesos fortuitos y momentos de protección inexplicables fueron descartados como coincidencias. Pero cuanto más escarbaban, más innegable resultaba el patrón. No se trataba de uno o dos incidentes aislados, sino de un relato recurrente de desenlaces casi imposibles. Un accidente de coche que debería haber sido fatal le dejó intacto. Una tormenta que devastó todo un vecindario salvó tu casa. Una y otra vez, lo imposible se hizo realidad en tu presencia. Luego estaban los testimonios de quienes se habían encontrado contigo.
Desconocidos, amigos e incluso conocidos casuales compartieron historias de cómo sus vidas se habían transformado después de conocerte. Describieron una energía, una paz y una sensación de claridad que parecían emanar de tu propio ser. Vidas rotas fueron sanadas, la desesperanza fue sustituida por el propósito, y la oscuridad dio paso a la luz. No se trataba de interacciones ordinarias, sino de momentos de cambio profundo, como si algo más grande que uno mismo estuviera actuando a través de uno. Un momento crucial para el investigador fue cuando se tropezó con una antigua escritura que parecía reflejar la esencia misma de su vida, porque mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Las palabras permanecieron en su mente, su significado se alineaba inquietantemente con los acontecimientos que estaban descubriendo. ¿Podría ser posible que una fuerza superior estuviera actuando, protegiéndoles y orquestando los acontecimientos de su vida? La evidencia de la intervención divina se hizo imposible de descartar. No se trataba solo de los sucesos milagrosos o de la transformación de quienes le conocían, sino de la presencia inquebrantable de algo sagrado a su alrededor. El investigador, antes firmemente anclado en el escepticismo, empezó a sentir el peso de lo que estaba presenciando. No se trataba solo de una historia de resistencia o coincidencia, era un testimonio del poder de lo divino, que se manifestaba de formas que desafiaban toda explicación. Cada nuevo descubrimiento daba lugar a más preguntas, pero una cosa estaba clara: su vida estaba entrelazada con una fuerza mucho mayor que cualquier entendimiento humano. El investigador ya no se limitaba a descubrir hechos, estaba descubriendo las huellas dactilares de lo divino, grabadas en el tapiz de su existencia. Y con cada revelación, su propia comprensión del mundo empezaba a cambiar, dejándoles enfrentarse a verdades que nunca habían imaginado. A medida que avanzaba la investigación, el concepto de milagro se convirtió en un punto de interés innegable. Para el investigador, alguien que siempre había visto el mundo a través de una lente de lógica y razón, se trataba de un ámbito que había descartado como folclore o exageración. Sin embargo, la gran cantidad de sucesos inexplicables que le rodeaban no les dejó otra opción que enfrentarse a la posibilidad de que los milagros fueran reales, y que estuvieran ocurriendo en su vida. Una historia destacó por encima de todas las demás. Un devastador accidente de coche que debería haberle costado la vida le dejó completamente ileso. Las pruebas eran claras, el vehículo quedó destrozado, las condiciones eran catastróficas y, sin embargo, usted salió ileso. Los testigos lo describieron como un milagro. Para el investigador, esto desafiaba toda lógica. Ninguna explicación mecánica, ninguna intervención humana, podía explicar lo ocurrido. Era como si una mano invisible hubiera intervenido, protegiéndole de cualquier daño. Pero los milagros no se limitaban a sucesos físicos. A medida que los investigadores iban reconstruyendo los relatos, empezaron a percibir un patrón más profundo. Las vidas de quienes se cruzaban con usted parecían transformarse profundamente. Surgieron historias de personas que encontraban esperanza tras años de desesperación, de individuos que superaban retos que antes parecían insuperables y de relaciones rotas que se arreglaban tras encuentros con usted. No se trataba de actos de bondad al azar ni de momentos fugaces de inspiración, sino de cambios en la vida que no podían explicarse por medios ordinarios. Sin embargo, lo que realmente sacudió el escepticismo del investigador fue la coherencia de estos relatos. Una y otra vez, la gente describía una sensación de paz y claridad que parecía irradiar de su presencia. No se trataba solo de lo que hacías o decías, sino de cómo eras. Llevabas una aura que otros no podían describir, pero que dejaba un profundo impacto en todos los que te encontrabas. La búsqueda de respuestas por parte de los investigadores les llevó a las Escrituras, donde se toparon con un pasaje que parecía reflejar la esencia de tu vida: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una colina no puede ocultarse. Las palabras resonaron profundamente, como si hubieran sido escritas pensando en ti. ¿Podría ser que tu vida fuera un testamento de algo divino? ¿Formaban los milagros que le rodeaban parte de un plan mayor, reflejo de un poder superior en acción? El investigador, antes firme en su incredulidad, se encontró con una nueva realidad. Los milagros no eran incidentes aislados, sino que formaban parte de un relato más amplio, un tapiz tejido por fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Y a medida que profundizaban en este misterio, se dieron cuenta de que los milagros no se limitaban a desafiar las probabilidades. Tenían que ver con la transformación, la curación y la presencia innegable de algo sagrado en sus vidas. Cuando el investigador llegó a este punto de su viaje, la cuestión ya no era si los milagros eran reales.
La pregunta era cómo estos milagros estaban dando forma no solo a su vida, sino a las vidas de todas las personas a las que tocaba. Era un misterio que no podían resolver, una verdad que no podían negar y una revelación que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. A medida que la investigación alcanzaba su crescendo, el investigador se encontró en el umbral de un profundo despertar espiritual. Lo que había comenzado como una tarea rutinaria se había convertido en una experiencia que desafiaba la lógica, la razón y todos los marcos en los que se habían basado para comprender el mundo. La búsqueda de pruebas, de respuestas basadas en hechos, les había conducido a una verdad que solo podía experimentarse, no explicarse. Al principio, el investigador se resistió. Años de escepticismo y de dependencia de pruebas tangibles hacían difícil aceptar la innegable presencia de lo divino en su vida. Pero cuanto más profundizaban, más se enfrentaban a historias, sucesos y energías que ponían en tela de juicio todo lo que creían saber. Los relatos de transformación, curación y resiliencia dejaron de ser anomalías para convertirse en un hilo conductor coherente que apuntaba a una fuerza superior a la comprensión humana. No fueron solo los milagros o los sucesos inexplicables los que desencadenaron este despertar. Fue la innegable sensación de paz y luz que le rodeaba. En tu presencia, el investigador sintió algo que no podía expresar: calma, claridad y la sensación de estar conectado a algo mucho más grande que él. Era una presencia que iba más allá de lo físico y llegaba a lo más profundo de su ser. Los pasajes de las Escrituras que antes habían descartado como meros textos religiosos ahora resonaban con un poder que no podían ignorar. Versículos como: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, empezaron a parecerles menos palabras abstractas y más una descripción de la realidad que estaban presenciando. ¿Podría ser cierto? ¿Podría ser realmente un recipiente de algo divino? El viaje del investigador se convirtió menos en descubrir los secretos de su vida y más en descubrir la verdad de la suya propia. Por primera vez, se cuestionaron sus rígidas creencias, su confianza en la razón y su rechazo de lo espiritual. Empezaron a darse cuenta de que las respuestas que buscaban no estaban en las pruebas, sino en las experiencias, en los momentos en que la lógica fallaba y lo divino se daba a conocer. Este despertar no se produjo sin lucha. El investigador luchó contra la duda, el miedo y la enormidad de las revelaciones a las que se enfrentaba. Aceptar la presencia de lo divino significaba aceptar una realidad mucho mayor de lo que jamás habían imaginado, una realidad que desafiaba su comprensión de la vida, el propósito y la fe. Pero cuando se rindieron a esta nueva comprensión, les invadió una profunda sensación de paz. Se dieron cuenta de que este viaje no se trataba solo de ti, sino de ellos. Se trataba de derribar los muros del escepticismo, abrir su corazón a la posibilidad de algo más grande y abrazar los misterios de lo divino. Al final de su viaje, el investigador ya no era el mismo. El caso que se les había asignado les había transformado de un modo que nunca hubieran podido prever. Empezaron con preguntas sobre ti, pero terminaron con respuestas sobre sí mismos. Habían sido testigos de la luz que llevabas dentro y, al hacerlo, habían descubierto una luz en su interior, una conexión con lo divino que moldearía para siempre su perspectiva de la vida y del mundo que les rodeaba. La vida del elegido no es ordinaria, es extraordinaria, tejida con hilos del destino que apuntan a un propósito superior. Este propósito no es aleatorio, sino intencionado, creado por una fuerza mucho mayor que la comprensión humana. Es una llamada que se siente profundamente en el interior, una atracción hacia una misión que trasciende lo mundano y trata de aportar luz, esperanza y transformación al mundo. Desde el principio, el elegido puede sentirse diferente, como si no encajara en los moldes de las expectativas sociales. Esta sensación de otredad no es un defecto, sino un don, un signo de haber sido apartado para algo más grande. Los retos a los que se enfrentan, las luchas que soportan e incluso el aislamiento que experimentan forman parte de un proceso de refinamiento que les prepara para su misión divina. Su propósito está arraigado en la energía única que portan, una energía que resuena con una frecuencia vibratoria superior. Esta energía no es solo un rasgo personal, sino una herramienta para la transformación, diseñada para tocar vidas y cambiar atmósferas. Donde quiera que vayan, los elegidos llevan la paz al caos, la curación a la ruptura y la esperanza a la desesperación. No es solo lo que hace, sino quién es, lo que ejerce ese profundo impacto. El viaje del elegido no está exento de pruebas. A menudo recorre un camino solitario, incomprendido por quienes no pueden ver más allá de la superficie. Sin embargo,
Esta soledad sirve como un espacio sagrado donde se conectan más profundamente con su propósito divino, ganando claridad, fuerza y perspicacia. Es en estos momentos de reflexión silenciosa, cuando escuchan los susurros de su llamada, que les urgen a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Su presencia en el mundo no es casual. Están aquí para iluminar, inspirar y guiar a los demás hacia su propia transformación. Cada interacción, cada acto de bondad y cada desafío superado es una onda en el plan divino, que crea olas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que el elegido puede ver. El propósito divino del elegido es, en última instancia, el servicio. Se trata de utilizar sus dones y experiencias únicas para elevar a la humanidad, llevar la luz a la oscuridad y actuar como puente entre lo visible y lo invisible. A través de su viaje, encarnan la verdad de que cada alma tiene un propósito y que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un inmenso peso espiritual. A medida que avanzan en su camino, el elegido se convierte en un testimonio viviente del poder de la fe, la resistencia y el amor divino. Su vida no es solo suya, es un faro, un mensaje al mundo de que los milagros son reales, de que la transformación es posible y de que cada uno de nosotros tiene potencial de dar un paso hacia un propósito mucho más grande que nosotros mismos. A medida que la investigación alcanza su clímax, el investigador se encuentra ante el precipicio de una profunda verdad, una que pone en tela de juicio todo lo que creía entender sobre el mundo y su propia existencia. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se ha convertido en un encuentro con lo extraordinario, obligándoles a enfrentarse a misterios que la lógica y la razón no pueden explicar. La revelación final no surge de las pruebas reunidas, sino de la transformación que el investigador ha experimentado a lo largo del viaje. Los hechos, los testimonios y los inexplicables acontecimientos que rodean al elegido convergen para revelar una verdad singular e innegable. La vida del elegido es un testamento viviente de lo divino. El investigador se da cuenta de que en este caso nunca se trató de descubrir secretos ni de sacar a la luz defectos, sino de ser testigo del poder de la fe, la resistencia y la intervención divina. Cada acontecimiento milagroso, cada momento de gracia inexplicable, apunta a una fuerza superior a ellos mismos, una fuerza que guía los pasos del elegido y que influye en las vidas de todas las personas con las que se cruza. En este momento de claridad, el investigador llega a comprender que el viaje del elegido no es solo una historia de supervivencia o fortaleza, es una narración de propósito, intrincadamente conectada a un plan superior. La vida del elegido es un faro de luz que ilumina el camino de los demás y ofrece pruebas de que lo divino actúa en el mundo. Pero la revelación no solo se refiere al elegido. El investigador ve su propio papel en este viaje. Sus dudas, su escepticismo y su búsqueda de respuestas le han llevado a una comprensión más profunda de sí mismo y de la naturaleza de la existencia. La vida del elegido ha actuado como un espejo, reflejando verdades que el investigador había enterrado o ignorado durante mucho tiempo. Ante la culminación de su investigación, el investigador experimenta un profundo cambio. Ya no es el observador distante o el escéptico implacable. En su lugar, participa en el misterio de lo divino, humilde y asombrado por la magnitud de lo que ha presenciado. La revelación final es tan sencilla como profunda. La vida del elegido es un testimonio de las fuerzas invisibles de la fe, la esperanza y la transformación. El viaje del investigador, antaño basado en el escepticismo, se ha convertido en un despertar espiritual, una toma de conciencia de que algunas verdades no están destinadas a ser diseccionadas, sino más bien abrazadas con humildad y asombro. Al reflexionar sobre el camino recorrido, el investigador reconoce que su vida también ha sido tocada por lo divino. La luz del elegido no solo ha iluminado su entendimiento, sino que también ha plantado semillas de fe en su propio corazón. Al final, la investigación nunca tuvo como objetivo encontrar respuestas, sino descubrir una verdad mayor, la presencia innegable de lo divino en un mundo que a menudo lo pasa por alto. A medida que el viaje llega a su fin, una verdad queda clara: la extraordinaria presencia de lo divino no se limita únicamente al elegido, sino que existe como una fuerza al alcance de todos. Esta investigación ha desentrañado algo más que la historia de un individuo, ha iluminado la profunda interconexión entre fe, propósito y transformación. Los milagros y signos que parecían tan exclusivos del elegido sirven para recordar que lo divino está entretejido en el tejido de la vida, guiando y dando forma a los caminos de todos los que están dispuestos a ver. No se trata de una mera historia de investigación, sino de una invitación a hacer una pausa y reflexionar sobre el significado más profundo de los acontecimientos de nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia pasamos por alto los sutiles signos de la gracia, descartándolos como coincidencias? ¿Con qué frecuencia no reconocemos la mano divina que actúa en los retos que afrontamos,
los vínculos que establecemos y las oportunidades que se nos brindan. La historia del elegido nos recuerda que debemos abrir nuestros corazones y nuestras mentes a lo extraordinario dentro de lo ordinario. El despertar del investigador es una poderosa metáfora para cada uno de nosotros. Nos desafía a ir más allá del escepticismo y abrazar el misterio de la fe, no como algo que hay que entender, sino como algo que hay que experimentar. Lo divino no exige nuestra comprensión, pide nuestra confianza, nuestra disposición a dejarnos guiar y nuestro valor para recorrer el camino que se nos presenta. En este momento, estás llamado a verte a ti mismo en esta historia, a reconocer el potencial del propósito divino en tu propia vida. Tal vez las señales ya hayan estado ahí, esperando a que te dieras cuenta. Tal vez tú también seas un recipiente de luz, capaz de transformar vidas a través de tu presencia, tu bondad y tu fe. Este no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva conciencia. Deja que el viaje del elegido te inspire a buscar lo divino en tu propia vida, a abrazar los milagros que puedes haber pasado por alto y a vivir con la certeza de que formas parte de algo mucho más grande que tú mismo. El llamamiento es claro, reconoce lo divino, no solo en los demás, sino en lo sagrado de tu propio viaje.